1988, acercándonos el saber, el poder imaginar, la fantasía, acompañando el crecimiento de nuestros hijos. Podés llamarnos 422-857 o escribinos elbiblos@servicopsa.com.ar. En General Villegas, en San Martín 287, algunos de sus rincones guarda un libro para vos. Librería Biblos. Y te vuelvo a repetir que vamos a hablar de una escritora argentina que visitó hace algunos años nuestra ciudad. Estamos hablando de Mercedes Giuffré, una apasionada por el género policial. Además de haber escrito, es una gran lectora del género policial. Escribió una serie que lo tiene de protagonista Samuel Reedhead, un médico. La historia que protagoniza este médico ocurre a comienzos del siglo XIX, antes, durante y después de la invasión de los ingleses. En esta oportunidad, esta entrada en su blog se dedica a Sherlock Holmes. Su blog es www.samuelreedhead.blogspot.com. Sherlock Holmes o la construcción de un personaje. Todos hemos escuchado hablar acerca de este personaje de ficción. Arthur Conan Doyle, su creador, transitó un largo proceso de lecturas, observaciones y vivencias antes de plasmarlo en el papel. Proceso que la autora Mercedes Giuffré se propone reconstruir en este artículo, en este breve espacio, la gestación del más famoso detective de la literatura. Hijo de un dibujante que cubría para el Illustrated Times los juicios a criminales en los tribunales de Edimburgo, el joven Conan Doyle se aficionó a los misterios en la adolescencia. Cuentan sus biógrafos que durante sus vacaciones de Navidad, que pasó con un tío residente en la capital inglesa, en 1874, se dedicó a vagar por la ciudad y a visitar sitios tales como la Torre de Londres, con su colección de armas e instrumentos de tortura, el Teatro Lyceum, donde lo fascinó una apuesta de Hamlet por sus múltiples asesinatos, según contó a su madre en una carta, y sobre todo el Museo de Cera. Acabados sus estudios secundarios en el colegio de los padres jesuitas, Doyle fue enviado al Tirol, austríaco, para formarse en química y matemática antes de ingresar a la Universidad de Edimburgo. Allí, en el continente, alternó sus lecturas científicas con los textos de esparcimiento que le enviaba a su tutor, el doctor Brian Charles Wyler. Libros entre los que se destacaban las obras de Edgar Allan Poe. En estas, especialmente en los 3 cuentos protagonizados por el caballero Auguste Dupin, considerados por la crítica como los iniciadores del género policial, encontró el joven una fuente de inspiración, tanta que años después llegó a declarar que consideraba al norteamericano uno de los más grandes autores de todos los tiempos. Lo que deslumbró a Doyle, en particular, fue la aplicación de la lógica y la observación meticulosa impresa en esas historias. Sin embargo, ya radicado en Edimburgo como estudiante de medicina, le comentó a uno de sus compañeros, George Hamilton, que las historias de Dupin eran demasiado exquisitas, caviar para el público general. Y se propuso, según contó después su colega, escribir ese tipo de literatura siguiendo las pautas establecidas por Poe, pero con una forma más sencilla y al alcance de la gente corriente. Por aquel entonces, un profesor de la universidad llamó su atención, el doctor Joseph Bell, quien colaboraba como forense para la policía y en varias ocasiones había resuelto misterios que superaban a los investigadores. Al igual que lo haría Holmes, Bell partía de la observación y poseía una notable capacidad para la deducción. Doyle se convirtió en uno de sus más apreciados discípulos. Tiempo después, el periodismo vinculó al profesor con el personaje de ficción, hecho que a Bell no pareció complacerlo. No obstante, accedió a prologar una reedición del Estudio en Escarlata, que fue la primera novela de Doyle
y de Holmes. Después de su formación en medicina, varios viajes, uno al África y demás aventuras, Doyle se radicó como oftalmólogo en Londres, en la calle Baker Street, precisamente donde en su temprana juventud lo habían fascinado las figuras de cera de Madame Tussauds. La clientela resultó ser escasa, por lo que le sobraba tiempo para escribir y leer. Entre otras cosas, las traducciones al inglés de las novelas por entrega del escritor francés Émile Gaboureau, creador del detective Lecoq, hecho que él mismo registró en su cuaderno de notas. De Gaboureau tomó la estructura bipartita de los relatos, que se ve claramente en el estudio en la Escarlata. Una primera parte destinada a la investigación del hecho criminal y la captura de los asesinos. Y luego una segunda parte que se remonta al pasado y explica la trastienda del asesinato, las razones ocultas. Mezcla de influencias, lecturas, vivencias y observaciones. La figura de Sherlock Holmes vio la luz en 1887 y desde entonces no ha cesado de encantar a los lectores. Un artículo por demás interesante escrito por la escritora argentina Mercedes Giuffré.